Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter, hola Martín, ¿te está yendo bien? Martín, todavía estoy haciendo la misma cosa, más o menos, que la última vez. Ok, bueno, no recuerdo la última vez, pero sí. Bueno, cada vez que me pregunta eso te voy a decir que estoy bien, sí. Siempre se debe tener una perspectiva positiva, exactamente. Este es el lugar donde no importa qué mal te vaya en el día. Cuando te pregunto cómo te va, tú siempre dices que está bien. Sí, estoy perfecto, sí. Ahora vamos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, una vez más estamos aquí en esta discusión importante y te pedimos que nos bendiga e ilumine nuestras mentes y te agradecemos que podamos hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos continuando en nuestra historia, así que solo reiteramos que no se puede cambiar una historia, porque yo he tenido ocasiones en que la gente dice que debería cambiar mi testimonio, porque es ofensivo para algunos. Pero tú sabes, es muy difícil cambiar tu testimonio, porque eso es exactamente lo que te sucedió. Y al menos, bueno, como tú percibes la cosa, como sucedieron. Así que continuemos, pero antes de entrar en esto, solo queremos tener una pequeña charla sobre algunos de los eventos que están sucediendo, que no debemos olvidar. ¿Dónde estamos corriendo en la tabla del tiempo? ¿Sabes? Algunas personas piensan que el Señor se avecina y luego tiene un gran retraso y que sigue siendo relevante que el Señor venga, etcétera. Pero yo personalmente, yo pienso que no hay ningún retraso, creo que estamos justo a tiempo. Y ese es mi punto de vista personal, que quizás no todos compartirán. Pero yo creo que la venida de Jesucristo es inminente. Y es por eso que estamos mirando los desarrollos proféticos con gran interés, así es. Porque sea lo que sea, tiene que encajar en el cuadro profético. Porque Dios nunca se ha ido. ¿Ha leído el libro de Daniel? ¿Tú ves cómo llegaron esos reinos y cómo ocurrieron todos estos eventos? La culpa nunca ha sido de Dios de que se haya dilatado. Es por culpa de nosotros. Así que vayamos directamente a eso. Nosotros somos conscientes de que el COP26 está en esta agenda. Y el ecumenismo y los sindicatos desempeñarán un papel importante en los próximos eventos. Y nosotros sabemos que la profecía tiene que decir sobre estos temas, así que vamos todavía en el buen camino. Es aquí, esto es lo que está sucediendo en el mundo y esto está en la línea con la profecía, correcto. Martín, yo creo que los Estados Unidos siempre se están en medio de todas las cosas. Bueno, eso es la boca del caballo, sí, eso es. Este es de una revista jesuita.
el 4 de octubre de este año. El Papa Francisco y 40 líderes religiosos piden una acción urgente para combatir el cambio simpático. Las generaciones futuras nunca nos perdonarán. Así que la Iglesia tiene que tener una voz unida con este tema junto con el Estado. Ahora, todos sabemos que si el Estado y la Iglesia se unen y comienzan a legislar, entonces ahí se forma la imagen de la bestia, ¿sí? Es el cumplimiento de la profecía bíblica. En una respuesta sin precedente a la grave amenaza que enfrentan todos los pueblos en todo el mundo por el cambio climático, el Papa Francisco y unos 40 líderes religiosos que representan a las principales religiones del mundo en un llamado a la acción urgente. Y los líderes religiosos representan aproximadamente el 84% de las personas del mundo que se identifican con la fe y que provienen de las principales denominaciones cristianas. Las dos ramas principales del Islam, sunitas y chiitas, judaísmo, hinduismo, siísmo, budismo, confucianismo, taoísmo, zoroastrismo y jainismo. Los cristianos presentes en la firma en el Vaticano, incluido el Papa Francisco, el primero de Patagonia, el patriarca ecuménico de Constantinopla, metropolitana Hilarion de la Iglesia Ortodoxa rusa en representación del patriarca Kirill y el arzobispo Justin Werby en representación de la comunión anglicana. Fueron los representantes musulmanes también, que incluían al gran imán de Al-Azhar, Ahmad Mohamed Al-Tayeb de Egipto, de Ataloye Saye Mostafa Mohamed Damak de la Academia de Ciencias de Teherán, mientras que en todo el mundo la comunidad judía estuvo representada por el rabino Noam Marantz del Comité Judío Internacional para la Consulta Interreligiosa y el rabino Daniel Schwartz de la Coalición sobre el Medio Ambiente y la Vida Judía. Así que muchas de las iglesias parecen haber cambiado su celo evangélico hacia esta agenda climática. Este es el pegamento para el ecumenismo en esta etapa y no tiene nada que ver con el evangelio eterno, pero es un espectáculo secundario que se ha presentado. Ahora me parece interesante, Martín, que haya una preparación tan completa, por lo que lo primero fue lograr que todos los líderes religiosos se unieran. Y luego tuvieron una ceremonia en el Vaticano donde firmaron conjuntamente el documento con la intención de presentarlo en el COP26. Joe Biden visitará al Papa, como veremos, el 29 de octubre, ya lo visitó, justo antes de la inauguración del gran evento en Glasgow. Y luego el 31, que por supuesto es el día de la Reforma, que también es Halloween, o sea hoy, donde la comunicación entre el otro mundo y este se abren al mundo y la línea divisoria de los muertos se quita. De eso se trata el Halloween, y se unirán ese día y luego al siguiente día y comenzará el COP26. Así que escuchemos esta transmisión de la noticia BBC de los líderes vaticanos. Líderes religiosos de todo el mundo han hecho un llamamiento conjunto para que los políticos internacionales acuerden un nuevo acuerdo global para combatir el cambio climático. Cristianos, budistas, musulmanes, líderes judíos se encontraban en la reunión del Vaticano organizada por el Papa. Líderes religiosos se comprometieron a educar e influir a sus seguidores sobre el cambio climático. Ellos vinieron de todo el planeta, líderes religiosos instando a los políticos a salvarlo. Cristianos y judíos, budistas y musulmanes, taoístas y confucianos firmaron un llamamiento conjunto a los líderes mundiales que se unirán en COP26 en Glasgow para comprometerse con 0 emisiones netas de CO2, elevando a 1 grados en todos los países. Un papa que se centra en la preocupación del medio ambiente y un arzobispo con esta advertencia.
Estamos abusando en esta guerra contra el cambio climático y los más pobres están entre nosotros. La reconciliación con la creación en obediencia a nuestro Creador. Proclama el amor de Dios. El mundo ya no tiene suficiente tiempo para hacer esto. Los signatarios dicen que educarán a sus fieles, difundiendo el mensaje de conciencia climática. El documento fue entregado a Alok Sharma, el presidente del COP26, y lo llevará en la cumbre el próximo mes, diciendo que los líderes religiosos son un recurso esencial. El mensaje de ellos ha sido muy claro: este es un momento crítico para el mundo. Y el mensaje fue uno de la cabeza y el corazón de los científicos, que nos dicen que el mensaje es la cabeza y es muy claro, que la humanidad está creando el cambio climático y tenemos que actuar ahora. Y ese mensaje de corazón que tiene que ver con la moralidad. El llamado es urgente. El cambio climático provocado por el hombre y los combustibles fósiles han provocado la década más cálida registrada, con inundaciones, incendios y olas de calor. Y esta puede ser la última oportunidad para detener el daño. La religión y la ciencia no siempre van de la mano. Los negadores del cambio climático a veces son alimentados por conservadores religiosos, pero las investigaciones encuentran el 84% de las personas en todo el mundo que se identifican con esta fe. Los líderes mundiales saben que los que se reúnen aquí tienen la oportunidad de lograr que sus seguidores cambien su comportamiento. Marquen las noticias en BBC News. Eso es muy interesante. Así que tenemos que seguir en la cabeza, que es la razón, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo científico tiene que decir. Ahora, ¿qué pasa con todos los grandes desastres del pasado? ¿No fueron creados por el cambio climático? Especialmente los que tuvieron lugar antes de que venga esta revolución industrial. Porque escuché a Greta Thunberg, que ha criticado al Imperio Británico por la revolución industrial, pero mientras ella estaba de fiesta usando los beneficios de la revolución industrial, sí, pues eso es algo muy interesante. Así que, ¿qué tipo de ciencia están siguiendo? ¿Una marca popular o otra marca? Así que todo esto es muy interesante. Estas personas que se han reunido allí representan el 84% de la población mundial. La gran pregunta es si ellos realmente se están representando la verdad, o están representando lo que convenientemente ellos perciben como verdad. Y los medios de comunicación se lo ponen todo el tiempo, y finalmente ellos no tienen otra opción de creer que eso es correcto. Sí, porque si tú repites algo una y otra vez en los medios de comunicación, la gente simplemente terminará creyéndolo. Y esa es la forma en que es. La Biblia nos dice que cuando todos se unan juntos y todos se estén de acuerdo y griten paz y seguridad, es ahí cuando viene destrucción repentina. Y esto es una imagen muy profética la que estamos viendo aquí en este momento. Bueno, de alguna manera tengo la sensación de que muchas de las decisiones que se tomarán en el COP26 han tenido alguna preparación ya, definitivamente. Y me pregunto si muchas de las decisiones que aún no se han tomado, básicamente serán selladas en ese lugar en particular. Aquí hay un artículo from Reuters de octubre 14. Biden se reúne con el Papa para presionar por un impuesto mínimo global del G20 en Roma. El presidente Joe Biden se reunirá con el Papa Francisco en octubre, así dijeron los líderes del G20 en Roma, donde esperan llegar a un acuerdo sobre el impuesto mínimo del 15%, dijeron los funcionarios de la Casa Blanca el jueves. En la reunión del grupo de las 20 principales economías del mundo, Biden se centrará en llegar a un acuerdo sobre el impuesto mínimo global para combatir la pandemia del COVID-19 e impulsar la recuperación económica global. Es interesante que este asunto de la pandemia y el cambio climático están unidas, sí, es el cordón umbilical, sí. Ellos usan esto
para impulsar su agenda. Así que ellos usan uno para impulsar al otro. Bueno, vi un artículo el otro día que dice que las pandemias están en aumento debido al cambio climático. Así que no importa de qué manera se mire, ya sea causa o efecto, están jugando a ambos lados del campo. Si tú recuerdas, había un artículo que decía que la Tierra está enojada. Sí, como un castigo. Bueno, en la cumbre climática de Glasgow, los anuncios de Biden sobre los compromisos de efectivos de Estados Unidos y la acción para combatir el calentamiento global serán seguidos de cerca por otros países y grupos de defensa que desconfían del historial de Estados Unidos sobre el cambio climático, después de que Trump se retiró del acuerdo climático. Es interesante. Yo vi un video el otro día de los fabricantes de automóviles, donde ellos muestran estos autos eléctricos que se están produciendo en este momento. Y realmente no contribuyen a escalar en la agenda del cambio climático en nada. Porque incluso uno de los vehículos más pequeños tendrá que conducir casi 100.000 kilómetros antes de que haya alguna ganancia en términos de CO2, porque la producción de las baterías y todo lo que está involucrado también en el uso de las baterías contribuye también a la emisión de CO2. Y si tú tienes un vehículo más grande como un automóvil diésel o algo, tú tendrías que conducir más o menos 150.000 kilómetros antes de que haya alguna diferencia. Así que en el análisis final, los vehículos se van a quedar exactamente como estaban y la ecuación va a permanecer igual. Así que mucho de eso es pura exageración para lograr una agenda, y tenemos que ver cuál es la agenda detrás de la agenda. Exactamente, porque la lógica, si realmente comienza a establecer la lógica en alguna de estas áreas, quiero decir, bueno, por ejemplo, en África, por ejemplo, ¿cómo van a conseguir esos autos vehículos? Esos autos eléctricos, allí falta mucha lógica, así que es por eso que tienen que darse cuenta de que hay una agenda, sí, que se está impulsando. Ahora, la agenda, obviamente, es la unificación mundial. Ese es el punto número uno. Ellos quieren tener no solamente los líderes políticos, sino también los líderes industriales y también los líderes religiosos en la misma página. Ahora, ¿quién separó la nación, Martin? Dios separó las naciones. Y la razón para eso es para que sigamos dependiendo de Él. Ahora, es interesante para mí que el propósito ya se ha dicho y tienen un punto de que no podemos buscar ayuda en esta crisis, tenemos que hacerlo nosotros mismos, dicen ellos. Y esa es una desviación de la fe. Yo pienso que ese es el pensamiento de Nimrod. Sí, ese es el mismo pensamiento que tenía Nimrod. Y otra característica muy interesante de todo esto es el papel de los sindicatos en esto. Ahora, nosotros tenemos declaraciones del espíritu de profecía que nos dicen exactamente qué podemos esperar de los sindicatos. Pero por supuesto, si van a desempeñar un papel destacado, entonces deben ser retratados como héroes y no como villanos. Así que aquí hay una reunión interesante donde Joe Biden estuvo con algunos de estos líderes de estos sindicatos. Miremos. Estamos de regreso en la sala verde y el presidente estaba hablando con el presidente Schuller y Jocelyn y dijo que esta es la casa del trabajo. ¿Y con qué frecuencia escuchamos eso? Quiero darle las bienvenidas a todos a la Casa Blanca y realmente lo digo en serio. Esa es su casa. Es un privilegio. Es un hecho. Esa es su casa. Yo no estaría aquí sin ustedes. Mi Casa Blanca siempre será, ustedes serán siempre bienvenidos. Siempre. Ustedes me han escuchado muchas veces decir que al presidente del sindicato que los líderes del sindicato son la razón de esto. Que ellos han cambiado el país. Y todos los días recordamos que Estados Unidos no fue construido por Wall Street. No todos son malos en Wall Street, no estoy diciendo eso.
pero ellos no construyeron América. Estados Unidos fue construido por la media clase y los sindicatos. Ahora, Martin, esa es una declaración muy interesante. El presidente más pro sindical en la historia de los Estados Unidos. Bueno, leamos una declaración del espíritu de profecía. Sindicatos, una fuente de problemas. Los sindicatos serán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de problemas como nunca ha sido desde que el mundo comenzó. Unos pocos hombres se combinarán para catar todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Y aquellos que se rehúsen a unirse a estos sindicatos serán hombres marcados. Eso es una afirmación muy interesante. Porque debido a estos sindicatos y confederaciones, pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo sus trabajos en las ciudades. Mi advertencia es mantenerte lejos de las ciudades y no construir sanatorios en las ciudades, porque se acerca el tiempo en que se controlará el poder del sindicato en la venta y la compra. Bueno, me pareció interesante que exista una legislación en aquellos que no se ajusten a los gobiernos actuales, que ellos no podrán trabajar, no podrán comprar ni vender. Y los sindicatos desempeñarán un papel importante en eso. Y esa es una agenda muy opresiva. Así que es interesante que ella diga que si se niegan a unirse a estos sindicatos, serán hombres marcados. Ahora, cuando todavía yo estaba en la universidad, yo era el jefe de nuestro departamento en el que yo estaba. Y bueno, y como tal, se me pidió que me uniera al sindicato. Y ese fue un evento muy interesante el que sucedió. Ellos me llamaron a los poderes fáticos y yo dije, bueno, yo tengo que dar un buen ejemplo y ser parte del sindicato. Y yo dije, bueno, pero yo no lo haré. No me uniré al sindicato. Así que me dijeron que no tengo otra opción, que tengo que unirme al sindicato. Y yo le dije, no lo haré. No me uniré al sindicato. Ellos estaban muy molestos conmigo. Y básicamente llegaron al punto en que me querían obligar a renunciar. Y eso creó bastante consternación. Y me preguntaron que cuál era mi problema. Y yo dije que eso estaba en contra de mi religión y mi convicción. Así que ellos dijeron que ellos no entienden porque hay otros que son de mi misma denominación que ellos pertenecen al sindicato. Y me dijeron que cuál es mi problema. Y el mundo no entiende este tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces les dije, ¿saben? Si hay otros, entonces es su decisión. Pero en cuanto a mí, mi respuesta es que no. Ellos querían saber por qué. Así que había una pizarra en la habitación en la que estábamos hablando. Y fui a la pizarra y le dibujé un círculo que representaba un pastel. Y lo dividí el pastel en rebanadas. Y dije, bueno, esta es esta industria, esta es esta industria, esta es la industria del metal, esta es la industria de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos está representado por un sindicato. Y cuanto más poderoso sea el sindicato, más influencia tendrá. Así que, por lo que anualmente habría negociaciones con los sindicatos y con los poderes que están, digamos, en negociación salarial. Y si tiene un sindicato poderoso, entonces tú puedes convocar huelgas poderosas. Y tú puedes básicamente paralizar el país. O paralizar el sistema educativo. O paralizar lo que tú quieras paralizar. Y cuanto más poderoso sea el sindicato, más poderosa será tu voz. Así que si el pastel tiene un cierto tamaño y tu sindicato es más poderoso que puede aumentar su parte, entonces, ¿qué debe hacer con las otras partes? Disminuirla. Tiene que disminuir las otras partes.
Y ese es un aspecto. Así que tu voz, para que tu voz puede provocar la desaparición de las otras partes que no tienen una voz poderosa. Y luego pones a un país cojo y eso afectará a todo el mundo. Y luego le dije, esos son principios básicos que no reflejan el amor a tu prójimo. Y si no reflejan el amor a tu prójimo, entonces eso lo que estás reflejando es el amor a ti, más que a tu prójimo. Entonces no es un principio que a mí me gustaría seguir. Así que yo me negué a ser parte del sindicato. Y conté la historia la última vez que yo estaba en Alemania. Algunos de los líderes de nuestra propia iglesia vinieron a mí y me dijeron que no se me permitía decir nada en contra de los sindicatos. Y yo dije, ¿por qué? Y recuerdo que fueron y se agruparon y regresaron y dijeron, cuando yo le pregunté, bueno, ok, si yo no digo nada, entonces la sangre caerá sobre su cabeza. Y ellos dijeron, ok, de acuerdo, que caiga sobre su cabeza. Bueno, quiero decir que es increíble esta guerra que se extiende por todo el terreno. Y como dijo Biden, él es el presidente más pro de los sindicatos. Por lo tanto, puedo asumir que él tampoco está en armonía con lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan sobre el amor a tu prójimo. Sí, y también podría ser parte del cumplimiento de la profecía al leer estas citas. Absolutamente, absolutamente. Y luego, solo por interés, no lo puse, pero aquí está todo este movimiento de Striketober en Estados Unidos, donde tienen todas estas huelgas. Y también hay algunos sindicatos que están llamando al descanso. Sí, ahora muchos de estos sindicatos ya han firmado documentos legislativos dominicales en Europa. Por lo que ese es el punto de los medios para lograr el tiempo de problema como nunca hubo. El mundo está coaccionado en esa dirección. Eso significa que la libertad condicional se cerrará y las plagas caerán. Esos serán uno de los medios para lograr un momento de problema como nunca lo fue. Y uno de los medios que traen esto es que ellos se quejan de que están trabajando demasiadas horas, por los que ellos quieren reducir las horas. Y es por eso que también van a pedir por un día de descanso. Y ya lo están haciendo, correcto. Y como lo hicieron en Grecia, por ejemplo. Ellos se vieron obligados a obtener los fondos de rescate hace unos años y se vieron obligados a cambiar 6 días laborables a las semanas con menos trabajos y ellos no podían trabajar más horas para compensar cualquier otro tiempo perdido y por lo tanto tienen que guardar el domingo y ese es el único día que estaba disponible para hacer de descanso. Bueno, leemos en Lecciones Objetivas de Cristo, en una crisis que se revela el carácter, cuando la voz ferviente proclamó la medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes dormidas se despertaron de su letargo. Se vio quién había hecho los preparativos para el evento. Ambas partes fueron tomadas por sorpresa, pero uno estaba preparado para la emergencia y el otro se encontró sin preparación. Así que ahora, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, mostrará si hay alguna fe real en las promesas de Dios. Mostrará si el alma está sostenida por la gracia. La gran prueba final llega al final del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para suplir la necesidad del alma. Así que aquí hay una gran sorpresa que viene. Y la gran sorpresa será una calamidad y puede traerte cara a cara con la muerte. Bueno, ya la bola comenzó a rodar. Sí, comenzó a rodar la bola y tú no podrás comprar ni vender debido a esta legislación asociada. Así que en ese caso tú podrías enfrentar la inanición y las dificultades. Sí, y muchos de estos líderes ya nos dijeron cuáles serán las próximas calamidades. Sí, y ya están hablando sobre Marburg y sus efectos.
y todos estos problemas de enfermedades que serán similares al ébola, etcétera, etcétera. Y todos, esas son predicciones maravillosas. Sí, si tomamos todo esto, esto nos muestra que debemos tener fe en las promesas de Dios cuando estas cosas comiencen a suceder. Sí. Y bueno, he recibido tantas cartas de personas que están tan angustiadas, pero ahora tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Y ella tiene razón, la fe es algo que debe ejercitarse. Y si no hemos tenido la oportunidad de ejercitar nuestra fe hasta ahora, entonces ¿cómo aprenderemos a la hora undécima? Bueno, como dice, puede ser muy tarde para las almas y necesitan ser abastecidas. Bueno, muchos seguirán la corriente, pero caerán en una calamidad mayor. Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando y orando, suplicando las promesas seguras de Dios, mientras los malvados nos rodeaban, burlándose de nosotros y amenazando con destruirnos. Se burlaron de nuestra debilidad, se burlaron de la pequeñez de nuestro número y se burlaron de nosotros con palabras calculadas para cortar profundamente. Nos acusaron de tomar una posición independiente del resto del mundo. Habían cortado nuestros recursos para que no pudiéramos comprar ni vender. Y se referían a nuestra abyecta pobreza y condición de golpe. No podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo. Dependíamos del mundo y debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo o salimos de él. Si éramos las únicas personas en el mundo a las que el Señor favorecía, las apariencias eran terriblemente en contra nuestra. ¿Tienen la intuición de que esto está más cerca que nunca? Claro, definitivamente está más cerca que nunca. Y mientras miro afuera las cosas que se ven, veo todas estas señales de advertencia, ¿sí? Y si queremos capitular ante el mundo y decir que este no es el evento final, entonces podríamos ver fácilmente y caer en la trampa. Mirando proféticamente, mirando a las iglesias que se unen y que están firmando este acuerdo climático, que representan el 84% de la humanidad, ellos dicen, eso pone a todos los gobiernos del mundo y que deciden sobre un impuesto universal, y ellos estarán diciendo que van a controlar estas medidas en el mundo y todos estarán juntos. Ahora, 1, 2 y 3, aquí vamos, todos están de acuerdo. Bueno, y aquí hay un pequeño grupo que dice, lo siento, esto no se ejecutará en esta transmisión. Ellos serán ridiculizados definitivamente y habrá sanciones adicionales que serán traídas. Probablemente perderás tu trabajo y tú serás cortado de toda ayuda humana y luego comenzarán a burlarse de ti. Y eso ha comenzado, sí. Ya vemos que botan gente de trabajo, ya ha comenzado eso. Miles y miles están en la misma situación. Y muchas instituciones ya han creado la legislación de que ya no podrá trabajar en esta institución. Y eso es transversal. Bueno, ¿tú quieres ser parte de eso? No, hay que salir de eso. Ese es el punto. No podemos ser parte de esto. Bueno, la otra cosa es, ¿dónde fueron todos estos líderes para firmar? Ellos fueron al Vaticano. Y el Papa Francisco tiene una encíclica dirigida hacia el cambio climático y la legislación dominical está consagrada en esa encíclica. Así que tienen que armar el rompecabezas. Ellos tienen que armarlo. Y tú tienes que tener cuidado. Debes tomar nota. No necesitamos ser vigilantes en la pared. Ahora, estaba contando mi historia. Algunas de las cosas que me sucedieron. Y seamos honestos, algunas de las cosas que están sucediendo incluso dentro de nuestra propia iglesia son desconcertantes para muchas personas, incluyendo para mí mismo. Y como dijimos repetidamente, solo porque algunas personas hacen esto o lo otro, eso no hace que la iglesia sea Babilonia. Porque esta iglesia tiene una estructura de abajo hacia arriba por su naturaleza.
Todos somos hermanos. Any major decision Y cualquier decisión importante que cambie una posición has to doctrinal be taken at debe a tomarse world gathering of the en una entire reunión church, mundial de la iglesia entera, como convocó una conferencia general en sesión. No es lo mismo de ir como al concilio de Jerusalén y todo eso que sucedió en la época de Pablo. Sí, no es de extrañar que las nuevas traducciones cambien la redacción para que pareciera que fue una estructura nada más hacia abajo, pero no es una estructura de arriba hacia abajo. elders and Los the apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los the hermanos. apostles and elders Y no los are apóstoles y los the ancianos toman That is a los hermanos. distortion of the text. Esa es una distorsión del Many texto. would love that Y distortion. muchos les encantaría que fuera así. The Advent Así que movement, la belleza del movimiento adventista even if es there incluso are people in leadership que si hay personas en el liderazgo cut across that que direction, cruzan esa directiva, Church Babylon. eso no hace que la iglesia sea Have a babilónica. system like the Mientras que haya un sistema como el papado, donde tienes un altamontanismo que tiene una decisión por todos, bien, si él toma una decisión, faith, esa es la decisión de la fe, entonces está atrapado en ese sistema. Y desafortunadamente, todas las otras denominaciones funcionan así, sí, tienen un sínodo. Así que toman una decisión y eso afecta a todos. the No. elders En la iglesia adventista están los ancianos y los hermanos tienen que unirse para tomar una decisión y debe ser representado por toda la iglesia it's a mundial. situation. Esa es una situación única de la iglesia adventista. When I was banned in Germany, Cuando me prohibieron en Alemania por todo lo que sucedió of our colleges, en una de nuestras that universidades town, allí, that en little esa group pequeña ciudad, con ese pequeño of grupo, Bible and testimony ese believing estudio de la Biblia y el testimonio, que la gente that me había ban was invitado. eventually lifted, right? Bueno, la prohibición finalmente se levantó, Later on, that ban pero más tarde was esa redone. prohibición se volvió a imponer. Now, there's quite a history to that Ahora, because Hay una there was a lot of historia consternation porque fue una gran when I consternación was banned the first time. cuando ellos me prohibieron la And primera many vez. of the brethren Y muchos de los hermanos then went and studied this que luego issue, fueron y estudiaron el tema, incluidos muchos de los came líderes, to the conclusion that llegaron a la maybe I should conclusión not de be que tal banned. vez no debería haber sido prohibido en ese And país, so they unbanned me. por lo que me quitaron la prohibición. Many were not happy with Pero the fact. muchos no estaban contentos con el hecho de que me hubieran quitado la prohibición. Prefer to Ellos have preferirían that que voice se silent. me silenciara que se me silenciara mi voz por But completo. it's interesting that some Pero of es the interesante que algunos de los líderes allí had actually entered en realidad and habían entrado en una relación ecuménica. first as guests, Bueno, guest primero members, later como as miembros invitados members. y luego como miembros de los And of consejos. course, this Y por creates supuesto, consternation. esto And crea some of consternación the y algunos signed the de document. los hermanos principales firmaron el documento llamado If you study ecumenismo. that document through, Ahora, si estudias ese documento between the lines, a través de las find líneas, that you are te darás cuenta de que en realidad están apoyando la supremacía papal. now anybody in his right Ahora, mind cualquiera en su sano signs juicio something like that. que firma algo como eso está más allá de la comprensión. But some of the leaders Pero actually algunos de los líderes en realidad entraron en una uh, membresía, of una membresía formal, bodies that are affiliated. de organismos que están afiliados al Consejo Very Ecuménico. often they Y muy join the a menudo council directly ellos no lo hacen or en un directly affiliated. So it's en un foro ecuménico, pero se afilian, por lo que es exactamente lo mismo. the question is, how Y la can gran you pregunta es, member ¿cómo of puede a usted body ser miembro de un organismo that has the purpose que tiene el propósito de hacer que todas las iglesias vuelvan a tener unified voice? una voz unificada? Also, of Y en particular también, por supuesto, una aceptación de la posición papal. so some of the letters that Por lo que algunas de las cartas que fueron de liderazgo those countries en esos países and that ecumenical representation y esas representaciones of the ecuménicas fueron muy reveladoras. were, Por ejemplo, letters exchanged ellos intercambiaron between cartas some of our entre leaders algunos de nuestros líderes and Dr. Heinz Hertz y el was doctor the Heinz Hertz, que era el obispo a cargo de ese organismo ecuménico dentro de Europa. and the question was then raised, how can Y you la be a member pregunta fue, ¿cómo puedes ser of the miembro Pope Antichrist? si llamas al Papa Anticristo?
Now it's interesting, Ahora, es interesante que algunos de nuestros líderes escribieran y dijeran that is a 19th que es century una ideología del siglo XIX que quedó en la Reforma. Some of our other leaders Y algunos de nuestros otros líderes articles and statements escribieron artículos declarando que no podemos estar obligados a una ideología del siglo XIX. Roma ciertamente ha cambiado, whereas the spirit of prophecy tells mientras que el espíritu de profecía nos dice que Roma no ha cambiado. a series on the doctrine Bueno, hicimos una serie sobre esa doctrina de la serpiente of prophecy, en un WhatsApp Prof and we had a number of them. y tuvimos varias para mostrar. Así que aquí absolutamente no hay ningún cambio en Roma. The only change that we El have único cambio que is in tenemos appearance. es en la apariencia. Chameleon. It's El camaleón, she el hides camaleón, her es un camaleón. doctrine Esconde under sus doctrinas bajo acceptable exterior. este The exterior aceptable, that accept pero debajo de ese exterior aceptable está la doctrina de la serpiente. So it is amazing Por lo que es sorprendente some of these leaders que algunos de estos líderes try to intenten sugerir que representan don't represent a la iglesia. Ellos no representan a la iglesia, ellos se representan a sí mismos. and they are doing it with the full Y knowledge lo están haciendo con el conocimiento completo de un liderazgo aún más alto. of them on that. Muchos de ellos en esa página, pero muchos de ellos Again, let's no. make it quite clear. Así que nuevamente dejemos esto bien en claro, Every single level que en cada nivel tú encontrarás personas faithfully adhering to the que se irán fielmente a las amonestaciones bíblicas y al testimonio de and then you Jesucristo. have those that Y find luego it more tú puedes comfortable encontrar to walk the road of popular algunos que será más cómodo caminar con la aceptación Now, popular once you de allá have afuera. said that Alguna vez han dicho que la iglesia, according to them de acuerdo a does no ellos, longer adhere ya to no se adhiere a la idea de que el papado representa al anticristo. then the next step is Entonces, el siguiente paso es, bueno, si quieres ser un miembro de estas organizaciones, es mejor que mantenga tu súbdito bajo control, para que alguien, por ejemplo, como yo, diga beast of Revelation que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es el papado. obviously not Obviamente, no será muy bienvenido por los líderes, y por lo tanto, cualquier precedente que se pueda encontrar silence the voice will tratando de silenciar la voz, Yeah. Because that little thorn porque has to esa be pequeña espina tiene que ser cuidada. Sí, has to be removed. esa pequeña esquina tiene que ser removida. Ahora, solo porque algunos en el liderazgo sienten que son los jefes, no significa que el liderazgo se sienta así. A lecture Así que in Germany, di una conferencia en Alemania y uno de los temas que surgieron what is the role of literal fue cuál es el papel de Israel, del Israel literal. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque hay tantas dispensacionalistas en el mundo que creen que el Israel literal tiene un papel prominente que desempeñar. very clear Pero la Biblia es muy clara. those that are in Christ. Lo que están en Cristo son el Israel de So Dios. I gave a lecture Así que yo di una conferencia showed that, donde mostré bíblicamente that the true Israel of God que el verdadero Israel de Dios no es el Israel literal que existe hoy, literal Israel sino que el Israel espiritual, que consiste en todos los pueblos, cada nación, tribu even from y within pueblo, incluso dentro de las filas judías. Sí. And I also mentioned that the También persecuted mencioné Jews that are living que los actuales judíos que viven at the moment en el Estado judío en este momento, no todos son descendientes literales de Judá. want to literalize Así que si quieres liderizarlo, y tú quieres decir que son los descendientes literales de Abraham, many cases this is entonces en muchos casos esto no es así, many of the porque muchos de los judíos se habían convertido de otras naciones so they y weren't se habían convertido en judíos por lo que no eran descendientes literales, por lo que el dispensacionalismo ni siquiera cuenta. Y mencioné, por ejemplo, a los and Khazars, then a huge y luego se escuchó un gran they grito, said that was y ellos dijeron anti-Semitic. que eso eran los Interesting that 10 antisemitas. days later, Es interesante que 10 días después Spiegel, como la revista Time en Alemania, publicó un artículo que decía la misma cosa, but someone found it pero necessary alguien consideró me to the state. necesario acusarme ante el Estado de antisemitismo. Now,
There was an antisemitismo. thing, and then there were Y había algo importante y luego había un par de pequeñas cosas pause. como un paso en falso. Ask. Bueno, solo quiero It's a very serious preguntar, accusation es una in Germany. acusación muy seria en Alemania. If you are accused Bueno, sí, of anti-Semitism, si te acusan de antisemitismo en Alemania, entonces el Estado está obligado por ley investigate the issue. a investigarte. Make such a claim, Así que, para hacer tal afirmación, esa es una acusación muy seria. and there's another thing that Y happened. sucedió otra I cosa. was speaking about the Yo time estaba of the hablando fascist sobre la época regime del régimen fascista en Europa and how the Jews were y cómo los obligated judíos to estaban wear obligados a a usar yellow band. una banda amarilla. Now, I come from South Africa. You Ahora, Afrikaans speaking yo vengo de Sudáfrica, tú hablas africano, ¿verdad, Martin? Sí, y tú sabes que diminutive is often el African, el diminutivo se usa a menudo, which means Sí. small, right? And then you even que have quiere double decir como diminutive, una pequeña palabra, kiki, el diminuto. kiki, or a little basket, little basket. So Un poquito pequeñito, I find ¿verdad? it a very cute aspect Yo of this encuentro este aspecto de este lenguaje que usa el language. So if diminutivo. something is small, then Así it que is si algo es called pequeño, keep. siempre Now, in se le dice Germany, keep. this can O sea, create clave. some confusion. Ahora en Alemania eso crea cierta confusión Language barrier. y había una barrera del And, idioma. you know, a lot of Y my tú sabes, German is muchos de mis amigos from my alemanes, childhood. bueno, de mi And infancia, later in my life, I y más learned adelante en mi vida Afrikaans, aprendí taught africanos y So my enseñé en la Afrikaans universidad almost africano, por lo que el africano se convirtió casi en mi primer idioma junto con el inglés. Y bueno, y tu esposa es africana, sí, y luego, sí, mi esposa es africana, entonces comencé a hablar So africano en casa, así que esto se convirtió en el idioma and there are lots que yo of conocía y hay muchas similitudes in, entre Germanic languages like Dutch and los idiomas germánicos como holandés y el africano, sí, el And so, for alemán. example, if you Por ejemplo, use a si tú diminutive usas el in diminutivo Afrikaans, then it is afrikaans, entonces es right? It's cute. interior. And Y es often if lindo. you use the Y a menudo, si diminutive usas el in diminutivo en German, it's alemán, derogatory. entonces es So despectivo. I had Así this que yo nuance tuve problem. este problema de And matices I called it a tiny band, y lo llamé una banda pequeña, ein Tüchlein, which is a small band. que es una banda pequeña, y encontraron esto terriblemente ofensivo y pensaron que estaba siendo específicamente despectivo. Y tuve otra ocasión en Alemania cuando esto me sucedió, porque en África, si alguien es extremadamente sensible And kind-hearted and y sensitive, bondadoso y sensible, then you say she entonces has tú a dices small que heart. tiene un corazón pequeño. Kleinhartki, Yes. right? You Sweet. understand that? Somebody that's sweet. Algunos dicen Means dulces, that sí, que significa que aman fácilmente, que son cariñosos, sí. Also easily Y también slightly, fácilmente you have to be careful with them. tienes You que have to tener be- mucho cuidado they're con sweet ellos. and lovely Tienes que and saber beautiful and- decir and such a dulces, thing, adorables y that's something you hermosos. want to go and give a big hug, right? That's it, yeah. And En you africano say se in dice German, de esa someone forma, en has alemán es otra a cosa. small Así que en heart. alemán tienes que tener un corazón pequeño, significa que está picando. I said, Y entonces "That is dije, small heart, ah, meaning she was cute yo dije, tiene un corazón dulce, pero eso significa otra cosa. and Y ellos se lo tomaron they were de una manera muy mala, como tacaño y amargada. language Que a barriers. veces tiene esta barrera del This idioma. also contributed to Y esto the issue. también contribuyó al And problema. so they used this as a Por lo que precedent. usaron esto como un They precedente accused me. y I me explained acusaron. myself in a Yo me letter. expliqué en una carta. Lo interesante es que sabes They think que la you're gente lying. no te creerá. Ellos piensan que But estás you're my mintiendo. witness. You live in this Pero tú eres mi country, right? testigo de que tú vives en ese país, sí. Que es lo mismo. I got back from Germany. Bueno, volví de Alemania allí y Some had accused me of this. y algunos me habían acusado de esto ante el Estado. And there was a huge furor. Y and hubo they un tried gran to hold escándalo y the trataron de telephone, comunicarse conmigo por teléfono y no pudieron. But it sounded like the phone Pero sonaba como si el teléfono estuviera sonando, así que obviamente lo estaba ignorando en ese momento. What had happened was Ahora lo que había pasado I era lived on a farm, que yo vivía en una finca and that time when I arrived y esa there vez one night, que llegué allí en una noche me robaron 10 kilometers
of 10 telephone. kilómetros de cables telefónicos. Now, not even the government Ahora, of its ni el entire gobierno con todo su equipo puede lograr eso en una but the semana, thief can achieve that pero un ladrón pudo lograrlo en una There sola was no noche. communication. Así que no hubo This, of comunicación. course, also Y por took supuesto, place. esto In también any se case, perdió. Pero en cualquier caso, I was accused of me anti-Semitism acusaron de and immediately antisemitismo banned again. e inmediatamente me prohibieron de nuevo volver a Alemania. Now the state had to investigate Ahora el this Estado issue, tenía que investigar este problema. and the police came and they Vino la confiscated policía y the confiscaron DVDs mis from the DVDs venue where I had given del the lugar lecture. donde habías dado esta conferencia y se transmitieron en vivo estas So the state conferencias. confiscated them, and Así they que el said, "No, you need a Estado lawyer." confiscó y dijeron que se necesita un abogado, que necesitaba un abogado porque me pueden And, meter a la I cárcel. was wondering, who Y yo me preguntaba, ¿quién haría algo así? go and accuse ¿Quién iría y me someone acusaría a alguien sobre la base de una of lecture? Who would do conferencia bíblica? something ¿Alguien of haría that frame eso? of mind? And the government investigated, Y el gobierno investigó esto durante un año. so they studied the issue. Así que estudiaron el tema. Also approached Y también se acercaron representatives of a los the representantes de la comunidad Jewish judía, leaders in los the whole of líderes Germany. en toda Gave Alemania. them the DVDs. Y les dieron los DVD para que los As I vean. said, you can do nothing Así que como against dije, no se puede hacer nada en contra de la verdad, solo se puede hacer una cosa, por la So verdad. the government officials Así que los funcionarios del gobierno se investigaron el problema y tuvieron que ver todos esos and then DVD. the Jewish representatives Y luego los representantes judíos tenían que ver todos esos DVDs. and this sword Y was hanging over my head. esta espada colgada sobre mi cabeza, ¿sabes? Me llamarían para ir a la cárcel por antisemitismo. And then finally, Y entonces finalmente el gobierno, después de un año, saying emitió un comunicado there diciendo was no anti-Semitism. que no había antisemitismo, e incluso los representantes judíos Said there was zero dijeron que no había antisemitismo. and we managed to legally Y obtain logramos the obtener charge sheet. legalmente And la we hoja know who de the cargos y individual sabemos is quién fue el individuo laid the charge. que puso el It's cargo. interesting that this Y es interesante que este individuo associated esté asociado some of the, or con was algunos associated at that o time estaba asociado en ese momento with, some of the press con alguna de las organizations. organizaciones de prensa de la And iglesia that his own Facebook page y que su reflects propia página de that Facebook he refleja attends Jesuit. que asiste a retiros Very jesuitas. interesting, right? ¿No es interesante, Martín? So the Muy interesante. Así que el totally gobierno exonerated. me exoneró totalmente de ese tema. But do you think they Pero, undid me? ¿tú piensas que me quitaron la prohibición de la iglesia? No. Do you No. think they apologized to me? ¿Tú piensas que se disculparon conmigo? No, They no se put me disculparon. through one Me hicieron year pasar por un año of turmoil with no apology. de confusión sin disculparse. Ahora, es interesante de nuevo Is it the whole of the leadership that has que this todo el liderazgo No. tuvo esa mentalidad. Claro que no, porque cuando me prohibieron, muchos se dieron cuenta de que esto era un cargo inventado. In fact, it was a blatant Bueno, lie. de hecho, era algo descarado, una mentira descarada. When it comes to Cuando se trata de antisemitism antisemitismo or o de racismo, racism, I am of the opinion, yo soy de la opinión, record, y lo he grabado en muchas my whole ocasiones y en life, toda mi by vida, the por way, cierto, testifies he that testificado de este tema, that de que any one of those isms cualquiera are de esos racismos es aborrecible para mí. I believe Yo that creo que God Dios creó a created todos los all men hombres in the image of de una God. a la imagen de Dios, y eso no significa que todos somos de una misma ideología, pero si alguien abraza la verdad, eso me hace feliz. And I No don't discrimino discriminate a nadie, what no importa de qué tribe or tribu o race raza comes o de from. dónde They are venga. brothers Ellos son and hermanos y sisters in hermanas en Christ Cristo when they cuando accept aceptan a Christ. Cristo. And before that, Y antes de esos pueden ser amigos and y they pueden can ser be mission objetos de partners. misión. That's it. Claro que sí. Right? So in Así any en cualquier case, caso, algunos de los países when I was en los banned, que me said prohibieron, that this was ellos dijeron que esto era injusto unfair, and y por lo therefore tanto they no me ban me. prohibieron. So I was banned in Así Germany. que me prohibieron en Alemania, pero no me prohibieron en los países vecinos de habla alemana, So por I lo could que still todavía puedo hablar speak en alemán. And Y hoy hay fronteras abiertas, por lo que realmente no les ayudó en absoluto. in fact, De hecho, further fomentó el debate. that's it. Eso es.
De nuevo, Dios permitió que esto suceda para llevarlo a un debate. Sí. Así que no puedes hacer nada en contra de la verdad. Y en lugar de ayudar a su causa, en realidad fue perjudicial para su causa. Y he tenido tantas ocasiones como esta, donde sucedieron cosas que parecían horribles. Ya sabes, eso fue en un tiempo en el que yo estaba molesto por todo esto, y por su acción, y por sus acusaciones. Y Martin, hasta el día de hoy, hay algunos de nuestros escritores que retoman esto y dicen abiertamente que yo soy un antisemita, lo que por supuesto es una mentira descarada. Ahora, ¿qué yo puedo hacer al respecto? Ignorarlo. Yo nunca he dicho nada sobre esto hasta este momento. Y bueno, pero hubo tiempo en que estuve muy amargado por esto, con el liderazgo alemán. Y me llamaron a la división en Europa. Y la presidencia había cambiado. El presidente ya no era el que había enfrentado antes, quien fue el que trajo tanto muchos de las permisiones que muchos de los liberales ingresaron a la iglesia. Pero el segundo fue increíblemente grosero conmigo y me acusó de evangelizar por dinero. Él era el indicado, así que tuve muchas de estas discusiones y expliqué mi situación, pero ¿cambió su postura? No. Es interesante, en ese mismo edificio, donde caminas por el edificio, que el personal te abraza como hermanos y hermanas, pero algunos de estos líderes son simplemente increíbles y son de la mentalidad exactamente opuesta a la que yo soy. Por ejemplo, así como obviamente no nos sentamos en la misma mesa, sino que muchos de los otros líderes de la misma mentalidad que yo, por ejemplo, dentro de ese alto escalón de liderazgo, tienen todos los grupos representados. Y no todos estaremos en la misma página cuando esto finalmente se haga realidad. Algunos de ellos ni siquiera hablarían dentro de ese edificio porque ni siquiera confiaban en su propio edificio o si estaba cableado o no, y solo me hablaba fuera del edificio. Así que es algo muy extraño cómo suceden las cosas en ese edificio. Así que vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Dejo la iglesia porque algunas de estas personas se sientan en esos consejos ecuménicos? ¿Tú te quedaste amargado o te fuiste? Bueno, yo eventualmente estaba un poco... Bueno, déjame no mentir. Yo estaba bastante molesto por lo que me habían hecho y la gente me había encontrado y me estaban ofreciendo sus servicios, abogados, gratis para ayudarme. Y yo le dije que no, que está bien, que yo tengo un abogado, que yo tengo un defensor, el mejor defensor del universo, porque yo sé lo que dije, y yo sé que ha sido televisado, y yo sé que está siendo distorsionado por personas que tienen una agenda. Y por lo tanto, dejé en manos de Dios, y después de un año, fui totalmente exonerado, y luego te volviste mejorcito. Y ya antes de eso, bueno, bien, antes de eso, de que terminara el año, bueno, estaba sentada en mi habitación un día y estaba reflexionando sobre estas cosas y todos estos eventos, todas estas distorsiones y mentiras descaradas que se dijeron. Y pensé para mí mismo, ¿cómo te sientes con estas personas? Y me di cuenta de que mis sentimientos no eran muy amables. Estoy seguro de que mucha gente se siente así. Lo admitiré, mis sentimientos no eran muy amables con estas personas. Y pensé, tú sabes, si tú vas a caminar por el resto de tu vida con esta animosidad en tu corazón, así que di un paso por la montaña. Y fui y me senté en una roca en la montaña. Empecé a hablar con Dios durante mucho tiempo. Y le dije, tú sabes, Señor, yo realmente no quiero sentir estos sentimientos. ¿Puedes hacer algo al respecto, por favor? ¿Puedes quitarlo de mí? Así que le pedí al Señor que me aleje de estos sentimientos. Y me sentí mejor y me fui a casa.
And Y something sucedió very algo strange muy happened. extraño. This feeling Este of sentimiento de animosity animosidad cambió changed to a a un feeling sentimiento of de pity. lástima. And Y then I luego could handle it. pude manejarlo. I actually De pitied. hecho, I felt me sentí sorry mal for por them. ellos Because porque what road were ¿en they qué on? camino ellos andaban? They were Ellos acting estaban actuando en contrary contra del to the spirit espíritu of de the la Bible. Biblia, They estaban were actuando en acting contra contrary del to the espíritu spirit of de prophecy. profecía And they y had se entrapped sentían themselves atrapados in en system este sistema that would not que no allow les them permitiría to vivir de they verdad have como received it as a como lo hemos denomination. recibido como denominación. Just give you Y one permítame example, darte un Martin. ejemplo, Martin. It's an Aquí hay un article artículo, from eso es del 2005. 2009, It's in eso está en German. alemán, y tú You puedes see, it ver has the que tiene el sign letrero of aquí, ACK, and it clearly says claramente aquí, Ecumene, que dice ecumenismo, Ecumenical Council, consejo ecuménico, of which del cual many muchos of de the los líderes leaders en in Europa Europe are son members in miembros en Germany. Alemania. Now, Ahora, it says dice here aquí that que the el chairman presidente of de this este comité committee warns advierte contra el against fundamentalismo and y he dice el says fundamentalismo, fundamentalism, this is esto now es in en German, alemán, está en and alemán, creationism, y creacionismo, and then the y luego la redacción agrega aquí, this esta es is la the enseñanza teaching that de que God Dios creó created el the mundo world in en 6 días. days. That this Esta teaching enseñanza has no tiene no lugar place in the en el consejo ecumenical. ecuménico. This Esta is es the la opinion opinión of the one de leading los que out. dirigen esto. So Así I que want quiero to ask you, preguntarte, Martin, Martín. can ¿Tú puedes, two walk pueden caminar together dos the same way? a menos que no estén de acuerdo? Claro que So no. what are they doing ¿Qué in ellos that están council? haciendo en este Something consejo had to ecuménico? give if you go Correct. to that council. So as Así long que as they mientras sit in ellos se that sientan en council, ese they will not consejo abandon. ecuménico, No. Now, do you think that the ¿tú general piensas person que las that is a member personas of en this church and general they see que son this miembros de esto hypocrisy, no son hipócritas? do you ¿Tú think crees that que they no will not come to a harán, point no of llegarán a having un to make punto a de tomar una decision? decisión? Sí, y es That's por why eso que God Dios brought it to the fore. lo hará caer. You Sí, can do exactamente. nothing Tú no puedes against hacer it, nada contra la verdad, for it. sino por la verdad. Now, as I Ahora, already como yo stated, dije, if I'm banned si in estoy one prohibido en country, un país, the el other otro country, país which also también has tiene echelons escalones de of liderazgo leadership in the church, de la iglesia they don't ban y me. no me In prohíben. fact, Bueno, they de hecho, invite me. me invitan. Es que Does that eso create crea tension tensión entre between los the dos two grupos, groups? Definitely. definitivamente, absolutamente. I was Es que yo in estaba en one un country, país pequeño and they y me told me dijeron about the sobre la pressure presión that is brought to bear que había upon ahí, them to conform to a que liberal quieren agenda, aplicar una agenda liberal. Por ejemplo, tienen festivales de jóvenes, where they donde have tienen music festivales de festivals músicas que which son are más more adecuadas fit para un for escenario de rock than que for para a una church iglesia que that represents representa la the Biblia y Bible el and the espíritu de spirit of profecía. prophecy. In De fact, hecho, in one of uno those de esos conciertos concerts organized organizado by the por el highest escalón más echelon of alto leadership, de los liderazgos, they were ellos estaban doing haciendo Michael representaciones de Jackson Michael Jackson representations, complete con todos with los all giros the que los gyrations acompañan. that go along with that. Y uno de los And presidentes one del of the otro país, presidents of un the líder, other country, a leader, tuvo una larga had a conversación long conmigo conversation with me. y él dijo que está bajo He said presión he's para under pressure to mandar a los comply jóvenes to send the allí, youth there, pero él se negó. but he refused. Él dijo que no puede I permitir cannot que sus subject jóvenes my se youth of sometan our church to a ese this tipo de kind of atmósfera, atmosphere, a la que a menudo se which then producirán often threats amenazas will come of y the ganancias financial financieras. backing. Pero saben, Martin, si You know what? defendemos If la we verdad, stand for truth, Dios honrará God esa will decisión honor that decision, y and the las puertas del cielo gates se of abrirán de heaven par will en open par wide, y las and ventanas en even el those cielo in heaven se will derramarán pour out the en blessing. bendición. If you Si tú stand defiendes for la truth, verdad se hará truth is made prominente. prominent. Amén. No es Not solo only that youth la gatherings organización, are reuniones de organized jóvenes donde where suceden cosas questionable cuestionables, things take place, but even in the sino other que incluso echelons, en los otros escalones. some of the things are Algunas de las absolutely cosas amazing. son absolutamente increíbles y pensarías que eres parte del mundo en lugar Of the ministry of del Christ. ministerio de Cristo. So if we can just read two Mira, si statements. podemos solo para leer dos This declaraciones comes aquí. from Christian Esto Education. viene
de la educación cristiana. There's a great need of Hay una elevating gran the necesidad de standard, elevar el estándar de rectitud en nuestras to escuelas, give instructions para of dar God's instrucciones según el orden de Dios. Christ enter our Si Cristo institutions entrara en nuestras education, instituciones para la educación de los He would jóvenes, cleanse them as He Él los limpiaría mientras limpiaba el templo, así como limpió el templo, desterrando muchas de las cosas que tienen influencia contaminante. Muchos de los libros que los jóvenes estudian serían expulsados y sus lugares serían ocupados por otros que inculcarían un conocimiento sustancial y abundarían en sentimientos que podrían ser atesorados en el corazón, en preceptos que podrían regir la conducta. Los sentimientos de los incrédulos, las expresiones de los hombres disolutos serán defendidos como dignos de la atención de los estudiantes, porque son productos de hombres a quienes el mundo admira como grandes pensadores. ¿Se llevará un concierto de Michael Jackson dentro de las filas del pueblo de Dios? Los hombres profesan creer en Dios y recopilarán de estos autores no santificados sus expresiones y sentimientos y los atesorarán como joyas preciosas para almacenarlas entre las riquezas de la mente. Dios no lo quiera. Aquí hay uno de los consejos a los padres y maestros, pero ha habido una clase de reuniones sociales en tal o igual, de un carácter completamente diferente, fiesta de placer que ha sido una vergüenza para nuestras instituciones y para la iglesia, de las que fomentan el orgullo, se visten de orgullo, de apariencia, de autogratificación e insignificancia. Satanás lo tiene entretenido como invitado de honor y toma posesión de aquellos que patrocinan esas reuniones. Se me presentó una vista de esas campañas donde se reunieron los que profesan creer la verdad. Uno estaba sentado en el instrumento de música y las canciones se derramaban como hicieron llorar a los ángeles que miraban. Hubo alegría, hubo una risa grosera, hubo abundancia de entusiasmo y una especie de inspiración. Pero la alegría fue tal que solo Satanás es capaz de creer. Esto es un entusiasmo y un enamoramiento del cual todos los que aman a Dios se avergonzarán. Ahora, Martín, si tú defiendes este tipo de sentimientos, entonces tú entrarás en un serio conflicto con muchos dentro de la iglesia. Entonces dejaría la iglesia porque hay conflicto con este tema. No. Y lo que tú tienes que hacer es animarte y hablar esto, porque esto ya ha pasado 470 años. Así que hay muchas cosas de estas que se pueden tergiversar. Y es por eso que estas personas están tan preocupadas por las relaciones ecuménicas, porque ellos quieren parecer parte de lo que sea que esté sucediendo en estos escalones. Y muchas de estas doctrinas también serán manipuladas. El anticristo ya no será quien es. Tenemos que poner eso en una botella llamada siglo XIX, el pensamiento del siglo XIX. Y estamos en un nuevo modo en este momento. La relación con otras iglesias. Tú sabes, Martin, es muy difícil cambiar una iglesia entera para aceptar algo nuevo. Así que es mejor hacer un compromiso y decir que somos un mosaico de la verdad. Por lo que todas estas corrientes de pensamientos que corren dentro de la iglesia no son la enseñanza oficial de la iglesia. La Biblia y el testimonio, esa es la enseñanza oficial de la iglesia. Ahora, siempre me interesó a mí que allí donde el poder se cede, muy a menudo ese es el objetivo donde el enemigo introducirá esas mismas cosas. Sí. Tú mencionaste antes acerca de que no deberíamos tener miedo de ser separados tal vez de los medios financieros o cualquier otra cosa, porque podemos tener proporción en Dios siempre. Bueno, de nuevo, usemos el título. Tú no puedes hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Si Dios quiere hacer una verdad prominente, Él abrirá la puerta. Él abrirá una forma. Tú puedes ser expulsado de un lugar,
the next place will pero el ban you. siguiente lugar no te lo van You a might prohibir. be uninvited. Es at posible one que no te place inviten a un lugar invited y right next y door. será invitado a otros And lugares. this creates much Y esto crea consternation. mucha consternación. But if God opens Pero it, si Dios abre una puerta, then you must walk. entonces debes sometimes, atravesarla. like you mentioned Porque a before, you veces, get como threats mencionaste antes, that tú you will recibes be amenaza. also even Y también eso financially le cut cortará off incluso, if te you cortará don't do it. financieramente. Pero si te adhiere a But Él if you stand cubrirá for eso. principle, Pero si God usted will representa el make a principio way. de Dios, Now, Él I've abre had so camino. many occasions He tenido where tantas this has ocasiones happened. en las I've que been esto ha invited sucedido. many Me han times, invitado and then muchas veces y luego la invitación se ha retirado. often A menudo some porque leaders algunos did líderes that. interfirieron. Strange enough, Extraños o no, been si no has uninvited, sido invitado, other leaders might come otros up to líderes you pueden and surgir para ti y tienes que volver a ser invitado de otra forma. much consternation. Y eso crea mucha And in many consternación. of my lectures, Y en muchas de mis many of my conferencias o en series, muchas de I've mis been series officially me han invited. invitado oficialmente. That one president accused me Bueno, of inviting un presidente me myself. acusó de invitarme a mí mismo. And I made him understand in no Y le hice uncertain entender terms en that I términos never, inequívocos que ever in my nunca life en toda mi vida me invited habría myself. invitado a mí mismo. In fact, I have a De problem hecho, tengo un problema deciding para where to say decidir no and where dónde to say decir yes. no y dónde decir sí. Often takes a lot of Y a prayer. menudo se necesita mucha And some of oración. them, Y algunos as I de said ellos, como before, dije antes, warn against advertirán attending en my contra de asistir a mis One of reuniones. my Australian meetings, En una de one of mis the reuniones en presidents said that Australia, anybody a who uno de los attends my presidentes meetings will be no disfellowshipped. quiso que me invitaran In ahí. the first place, what gives Y en anyone primer the lugar, right to make a statement like that? No, it might not have been an official no hubo ninguna capacidad oficial, pero anger. un ataque de ira. This is in any case Pero esto en what cualquier the caso, members bueno, told me. estos me lo dijeron los miembros. As a consequence, Y como consecuencias, thousands of people unos turned up. pocos miles de personas se presentaron a mis conferencias. No puedo hacer nada en contra de eso, porque eso es algo que Dios lleva adelante. That you can have. Es el mejor anuncio que tú puedes tener, y eso es cuando esto sucede. I was invited to Así que speak in the North me invitaron a hablar en una reunión de campestre en América del Norte. And there's always a discussion. Y siempre hay una discusión. Let's get that speaker. There Deja will que be hable those esto. that object to that Y esto speaker. será lo que se opondrán al orador. Y finalmente la mayoría And I was invited. ganó al día y me Then invitaron. higher echelons Luego los involved escalones said, superiores se "No, involucraron y dijeron no. because he said Y this, that, anularon la invitación porque algunos dijeron que no. It's always the same Y bueno, issue, siempre es el mismo problema. but this is what Pero happens to me all esto es lo que me the pasa time todo el when tiempo. people travel. Incluso cuando One viajo. interesting story, how- Solo una how historia God interesante de cómo Dios works. So I funciona. was invited to a very large Una vez me invitaron a una conferencia muy conference grande en el continente norteamericano the- para venir y ser un orador en una reunión de campamento. and then Y almost entonces, at the last moment, casi en el último momento, they had this pressure from above. ellos tuvieron esta presión de los líderes y me llamaron y me dijeron You at one stage said this, that, que en un the other, momento and I said, dijiste "Yes, I did que report sí. that." Bueno, y mostraron el reporte y eso es lo que dijeron las noticias, el reporte de lo que las noticias dijeron. And they said, well, Y ellos me dijeron, it bueno, would be better if I did. sería mejor si no viniera. And then another conference Y luego en otra conferencia, within the same area. dentro de la misma área, me invitaron. And so there were two. Así que habían dos So they y, were both the y leaders. ambos eran puestos de liderazgo. Pero yo era el orador en uno y en el otro no. Y lo interesante es que mucho, And so mientras no me invitaron los otros, me invitaron el otro y vinieron muchos a esa gente. Y no afectó nada en esto. Así que lo que me habían invitado dijeron que no, pero otros me tomaron en su another lugar. occasion, Y en otra ocasión siempre encuentro esta cosa interesante. Bueno, y dejo totalmente las cosas a Dios. my way into it. No forzaré mi camino en nada. But I was invited Pero fui by invitado people in por the ciertas personas en una sesión muy importante American del continente norteamericano. and pressure was brought to bear. Y se presionó para ser cancelado. But some felt no. Pero algunos Pressure no quisieron warranted. y no tomaron esa presión. So we will Y ellos continuaron, así que arreglaron la had some cosa support, but y tuvieron algo de apoyo, pero muchos de liderazgo dijeron que no.
not assist you in any No way. lo ayudaremos de ninguna manera si siguen adelante con esto. And some of these people, Y algunas de esas personas saben, bueno, yo no tenía grandes recursos, como iban a organizar una reunión de campo con cientos de personas que asistían, ¿sabes? Eso es un gran procedimiento. ¿Cómo va a ser eso? Y ellos no tenían muchos recursos. And so they didn't have a Y así place lo hicieron, ¿sabes? No tengo un lugar porque se les prohibió usar cualquiera de los lugares. So there was a lot of Y pressure. por eso había mucha presión sobre ellos. Así que se unieron como un grupo y oraron y dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto? And then someone said, Y luego alguien dijo, tú sabes, a tent. tengo Now when we speak about una a tent, carpa. we're Cuando hablamos de speaking una about carpa, estamos a hablando huge tent. de una carpa enorme. I could make that available to Podría you. ponerla a disposición de ustedes Here it is. de forma gratuita. Aquí está. But it had no poles or anything Pero no to tenía put it up. And nada para colocar. ¿Y a dónde íbamos a celebrar esto? so En este lugar. somebody else suggested Así que alguien más sugirió algo más y ellos encontraron another denomination un terreno para acampar didn't have de otra denominación, facilities, pero no tenían instalaciones eléctricas para la conferencia. Era solo un lugar, washroom ¿sabes? facilities, but nothing else. Y no había baños ni nada de eso. They procured Así that. que ellos lo consiguieron, pero tenían esta carpa They enorme had no poles. y no tenían postes. Then another brother said, Y luego otro hermano dijo, ¿sabes? Tengo un pedazo de "It tierra has a lot of trees que on tiene it. muchos They have to árboles be thinned que out tienen que ser anyway. talados de todos Let's go modos. and have a look whether Vayamos y echemos un vistazo si algunos de estos podrían funcionar. Sí. There were lots Así of que trees that were tall and fueron y slender. vieron estos árboles que eran muy So altos they y cut the delgados. poles that they Así que needed los jóvenes for free, cortaron los postes and y lo pusieron gratis. Hicieron where it que el was. estén se colocara allí. Another problem. Y luego vino otro problema. Any chairs. No habían Now, where were they sillas. going to get chairs? ¿Para So dónde they íbamos a tried to encontrar sillas? hire Así que intentaron alquilar sillas. quite a while back, so I can't Y remember. tomaron bastante tiempo, pero recuerdo, But I think no it recuerdo was la cifra, pero creo que era algo, hired the chairs. If you rented them, algunas sillas it was alquiladas $3 a chair. que se alquilaban If you had a $3 cada silla. Y hubieron 500 sillas. $500. Eso hace $1,500 por día. Eso es mucho dinero para las That personas already, you know, que ya tú struggling. sabes, estaban luchando. So they couldn't rent chairs. Por lo que no podían alquilar sillas, por lo que estaban en un dilema. Then they get a phone call Y luego tuvieron una llamada from telefónica somewhere else de otro that lugar had heard about this que habían company escuchado and said, sobre este dilema y dijeron, bueno, tú sabes, come and pueden venir vouchers, you y can conseguir arqueros, pueden comprarlos, buy them for $1. pueden comprarlos por $1 la silla. And so off they went with Y a whole lot así of se trucks fueron por un picking up montón de the load camiones of these pensando chairs. como que van a cargar con todas estas And, sillas. they arrived Y there. llegaron All allí these chairs y were todas folded estas sillas eran sillas on plegables, trolleys. en carritos. So you just wheel Así the trolley que on simplemente llevaron el carrito and en los camiones y se fueron y obtuvieron todas las sillas. Así que obtuvieron el lugar, obtuvieron las instalaciones, obtuvieron los postes, consiguieron las sillas put all the stuff y together. juntaron todas las This was all cosas. before I got Ahora, there. todo eso fue antes de que yo llegara allí, por supuesto. Simplemente me contaron la When historia. I arrived there, Y luego, cuando llegué, it was the most fantastic fue camp meeting that you el campamento más fantástico que puedas It was imaginar. how shall I Fue, say it? So bueno, lo digo tan simple. so Fue algo godly. grandioso, They had fue algo activities piadoso, tenían actividades. between Así the que lectures. They had ahora entre conferencias tenían actividades y la forma en que with these things. They had trataban estas courses cosas, on tenían survival, cursos sobre la Biblia y la supervivencia, tenían cursos sobre los muebles, haciéndote saber cosas interesantes, naturales, prácticas. Tomaron la Biblia y el espíritu de profecía y leyeron y trataron de averiguar cuál sería la marca correcta de seguir adelante con este tipo de cosas. La manera correcta de seguir adelante con todas estas cosas. Cuando entraste en este lugar con that esta had gone gente out on a limb, and que that se habían had arriesgado walked in a faith, esto y que habían caminado por fe y Dios le había proporcionado todo lo que ellos necesitaban. it didn't come out of their riches. It came Esto no salió de sus riquezas, a pesar de su pobreza. the brotherly La interacción fraterna de hermanos que estuvieron was of a level that fue de I un have nivel seldom experienced. que rara vez es experimentado. One. Everybody Tú was sientes of one que accord. It was todo el almost mundo like está de being in heaven. acuerdo con todo. Es como estar en el cielo. You know, if
if Y tú sabes, everything is there and the todo money está is allí there y el and dinero está things are allí y great, los lugares son geniales y todas estas cosas están allí. that often leads to a show. Y bueno, eso condujo a un The Spirit of espectáculo. God Y aquí el was working. Espíritu de Dios estaba It was one of the trabajando. most Y fue una de blessed las experiences experiencias más bendecidas que he podido So, tener. in spite of Así que a all the pesar opposition, de toda la God oposición, always makes Dios something siempre good. hace que algo bueno salga de eso. And I don't know what happened Y thereafter, yo no sé qué but sucedió I have a después, feeling pero that tengo un from that presentimiento de que ese mismo there will lugar come a revival in the North American continent. se volvió en un avivamiento en el Because if continente it started norteamericano, porque There, it might also comenzó allí y también So Martin, podría you can do terminar nothing allí. against the Así truth. que Martin, no Sometimes puedes you're hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Sometimes you Y aunque feel- esté en un lugar de situación difícil y a veces te sientas como si te trataran con dolor, but God always turns it around. Dios siempre cambia las cosas y algo bueno saca de So eso. don't despair when Así things que no te get tough. desesperes cuando las cosas se Don't pongan look at difíciles. people or what No these mire a las leaders personas do. o lo que los líderes están haciendo aquí y allí. Hay otros líderes que están haciendo lo contrario y están con Dios. Y lo que sea que cree un debate en torno a cuestiones de la verdad, You can be sure that tú God puedes estar segura de que Dios está trabajando y está guiando a las mentes a estudiar el asunto por sí How many mismo. people have said, "How ¿Cuántas personas dare han you dicho, say that?" cómo te atreviste a decir eso? And a few months later say, Y unos meses después dicen, bueno, lo leo ahora. now I understand. Ahora lo entiendo. So don't despair. Así que no te desesperes. Even if we make E mistakes, incluso si cometemos errores nosotros mismos. we are Tú sabes, human, we are nosotros fallible, somos we are humanos, popes. somos falibles, We no somos occasionally papás. get things wrong. Ocasionalmente nos Maybe many equivocamos. times get Tal vez things muchas veces nos wrong. equivocamos. But, if the desire Pero is there si el deseo to have allí it based on truth, está basado en la the verdad, Bible and the spirit of prophecy, en la Biblia y el espíritu de profecía, then my experience is entonces if it stands there, mi experiencia es que That's it. si está allí puedes confiar en él. Like you said in that. Pero como dijiste somewhere said, en el episodio anterior, I think it was a song you que mentioned. alguien dijo que The Bible says it. hubo una canción que mencionaste que la Biblia dice, That's it. yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Sí, sí, vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, this is your church. esta es tu iglesia. Crucible, Este es el crisol which character is en developed. el que desarrolla el carácter. If everything was plain sailing, Si todo fuera sencillo, ¿cómo desarrollaríamos marriage. un carácter? Porque el carácter es como el matrimonio, que tiene que luchar a través de tus defectos de You carácter. have to allow Y God tienes que permitir que Dios so that we can better nos cambie para que podamos reflejar mejor su gloria. help us to be Ayúdanos a ser constructores y no destructores. En el nombre de Jesús. Amén.